Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta actividad. Mi nombre es Roberto Sotomayor, soy director de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad FASTA, de la Facultad de Ingeniería, y además me desempeño como coordinador durante el ciclo 2021 de la RISIC, la Red de Ingeniería en Informática / Sistemas de Información del CONFEDI. Y realmente para mí es un placer poder darles la bienvenida a esto que hemos llamado programa de capacitación para docentes de la Terminal de Ingeniería en Informática y Sistemas de Información. En primer lugar, quiero agradecer a las más de 540 personas que se han inscrito a este programa. Realmente ha suscitado mucho interés y les agradezco que se hayan preocupado por anotarse en esta iniciativa. Tenemos más de 440 docentes de la carrera de la red que se han inscrito. También nos están acompañando docentes de las 20 carreras, de las 20 redes de carreras de CONFEDI, colegas nuestros, por supuesto. También nos están acompañando docentes de la red de programas de ingeniería de sistemas y afines, REDIS, de Colombia, así que les agradezco mucho la participación. También en particular quiero agradecer a mis colegas de RISIC y preferentemente, en particular, también a la Comisión de Enseñanza de RISIC, que realmente ha llevado a cabo este evento con un enorme compromiso y esfuerzo, sobre todo en la persona de Carlos Nil, el coordinador de esa comisión y quien hoy va a ser el disertante. Y bueno, por supuesto que también quiero agradecer a CONFEDI, que hoy está presente, por el apoyo que nos está brindando y por haber declarado esta actividad como de interés para CONFEDI y habernos dado su aval institucional. Así que ahora quiero cederle la palabra al ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y presidente de la Comisión de Enseñanza de CONFEDI, y al ingeniero Oscar Pascal, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y presidente de CONFEDI, quienes nos van a dirigir un mensaje de bienvenida y les voy a pedir que den por inaugurado este programa de capacitación. Adelante, por favor. Bien, gracias Roberto. Para mí es un honor y la verdad que les agradezco a la red, a la RISIC, la organización de este taller, de esta jornada, y unas muy breves palabras. Creo que tenemos que ser conscientes que la educación en ingeniería en la Argentina está pasando momentos históricos, no solo porque estamos frente a una segunda generación de estándares que ya están aprobados para una nueva acreditación, sino porque para esa acreditación el CONFEDI ha trabajado mucho en su libro rojo, en el modelo de competencias. Y quiero agregar a esto que realmente esta es una oportunidad para revisar nuestros planes, para mejorarlos. La educación en ingeniería está pasando por momentos realmente, por un lado históricos por esto que mencioné, pero por otro lado que nos debe llamar a la reflexión. Los niveles de graduación, los porcentajes de graduación, el desgranamiento que tenemos en la carrera, el alargamiento de nuestras carreras, los problemas en las ciencias básicas, nos deberían hacer reflexionar y tomar esto como una oportunidad única para hacer esas mejoras que no ocurren muy seguido así de esta manera en este volumen. Y para terminar, decirles que para mí estos son motivos como internos de la educación en ingeniería, quizás algo que pueda ocurrir en otros países, pero seguramente muy relacionado a nuestra enseñanza en este país. Pero además tenemos motivos externos, le llamo, ¿no? La cuarta revolución, esta que se llama cuarta revolución industrial, que también caracterizamos como la revolución de todas las ingenierías, muy basada en la informática, en la ciencia de datos, inteligencia artificial. Ya tenemos dos grandes vertientes de motivos: nuestra propia educación en ingeniería y todo este cambio tecnológico que nos tiene que hacer reflexionar. Este momento de acreditación es una oportunidad para mejorar eso y para hacer que nuestros estudiantes tengamos más graduados y nuestros estudiantes pasen una mejor carrera en los tiempos que realmente les planteamos en nuestros planes de estudio. Muchas gracias a la red y esperemos que sigamos trabajando. Esta jornada es parte de lo que queremos hacer ya directamente con las carreras y con los docentes. Muchas gracias, Roberto. Ahora sí, Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Alejandro. Saludar y agradecer primero el espacio
como siempre, que nos permite RISIC en sus encuentros de expresar nuestras opiniones. A vos, Carlos, que nos conocemos y te deseo lo mejor con esta actividad, desde posgrado que la venís remando y se han creado cosas maravillosas que hoy el sistema todo, las públicas, las privadas de Confedi, todos los que participamos, sabemos de la tenacidad de lo que están haciendo. Tengo muchos amigos en esta red que han empujado en la pandemia a todo el sistema. Hemos logrado muchas cosas, sabemos que muchas de estas cosas vinieron para quedarse. La red fue de las más inquietas que tiene Confedi, ha hecho expresiones y como en este caso la capacitación que les sirve a las otras redes y a todos los que realmente estamos deseosos de escucharlo. Solamente como aviso parroquial, como dice algún decano, hay muchas decanas y decanos que veo que están conectados. Un saludo, como siempre, los abrazo desde acá. Hay muchos colegas, gestores, directores de carreras, secretarios académicos y secretarias de facultad que hemos visto que tienen esta preocupación. Confedi está juntando a las redes para contarles en qué cosas estamos conversando con CONIAU. No hay urgencia como algunos creen, estos son plazos que se están acomodando. El auditado que somos nosotros y el auditor que son ellos recién empiezan a entender este proceso. Es verdad, como decía Alejandro, están publicados los estándares, hay una comisión ad hoc de Confedi que está trabajando y las redes empezaron a mover. Ustedes, RISIC, son los que de algún modo empezaron a contarnos cómo viene el tema y a preocuparnos y ocuparnos de lo que tenemos que hacer de cara hacia adentro. Hay muchos temas nuevos, el plan de estudio flexible vino para quedarse, el libro rojo es un estándar ahora a nivel nacional y ahora hay que empezar a moverlo. Les agradezco mucho el espacio, los saludo desde acá y hasta pronto, solamente hasta pronto, para volver a juntarnos para seguir trabajando. Muchas gracias, Roberto, Sotomayor, a todos los amigos de la red y a todas las que están conectados, docentes de todas las facultades de ingeniería de todo el país. Muchas gracias. Bueno, Oscar, nosotros te agradecemos a vos, Alejandro, muchas gracias por estar presentes, por apoyarnos. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra actividad. Los voy a dejar en manos de nuestro disertante, el doctor Carlos Nil, es el director de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Abierta Interamericana, sede Capital Federal, y tiene en su carrera una gran experiencia en lo que es formación por experiencia. Ya su carrera está encaminando muy fuertemente hacia este nuevo paradigma, y la verdad que para nosotros es un placer que él comparta su visión, sus experiencias, todo lo que él ha hecho para que nos ayude a encaminar también nuestras actividades. Así que, Carlos, te dejo la audiencia toda para vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los representantes de Confedi por su presencia, por sus palabras y por el apoyo. Damos entonces comienzo al programa de capacitación para docentes de Ingeniería en Sistemas de Información Informática, que estuvo inicialmente pensado para docentes de nuestra carrera, pero que lo abrimos con mucho cariño hacia otras redes y vemos que hay una participación muy activa de otros docentes. El programa, tal cual está establecido, tiene 3 actividades claramente diferenciadas, 2 de ellas por lo menos diferenciadas de la última. Hemos planteado hacer 2 webinars que están abiertos a la comunidad, en donde tuvimos una muy amplia participación, por lo menos en cuanto a inscripción, después veremos cuánta gente realmente estuvo, pero sabemos que ya hay muchos, en donde focalizamos 2 aspectos que están íntimamente relacionados con el trabajo del docente. Nuestra red trabajó durante 2 años anteriormente sobre temas más vinculados a la gestión, a la comprensión del libro rojo, de nuestra terminal. Ahora decidimos a partir del año pasado trabajar fuertemente en lo que es la capacitación a nuestros docentes. Y decidimos también en esas charlas iniciales que tuvimos dentro de la red,
focalizar en dos aspectos fundamentales en la formación de competencias, que son los resultados de aprendizajes y las rúbricas analíticas. Estamos planteando entonces dos webinars, este primero, que es propedéutico, que es una introducción, donde vamos a dejar en claro, o tratar de dejar en claro los temas que queremos después profundizar en el segundo webinar, que será la semana que viene. Planteamos dos webinars seguidos y un tercer taller en la otra semana. El 15, la semana que viene, vamos a trabajar en particular en cómo escribir resultados de aprendizaje y diseñar rúbricas analíticas, para que después, en el taller del 22 de septiembre, que ya es por invitación y que está dirigido a docentes de nuestras facultades, se desarrollen actividades que permitan, por un lado, replicar este taller en cada una de las facultades o unidades académicas de la red, y además, y esto me parece que también es importante, como resultado del taller se van a desarrollar rúbricas analíticas y resultados de aprendizaje que, habiendo pasado por un proceso de evaluación por parte de evaluadores expertos de nuestra red, van a estar a disposición de la comunidad para que puedan ser utilizados como modelos o reutilizados para adaptarlos a las necesidades de cada uno. ¿Por qué aprendizaje basado en competencias? ¿Nuestros egresados no son competentes? Es claro que esa no es la cuestión por la cual nosotros planteamos la necesidad de emprender este camino. Nuestros egresados son competentes y está claro, muchos de nosotros tenemos claras experiencias de la inserción laboral exitosa de nuestros egresados. No obstante, no son muchos, o mejor dicho, no son la cantidad necesaria que precisamos. Por otro lado, ¿nuestros docentes no enseñan bien? Tampoco eso es cierto. Tenemos excelentes docentes con muchísima experiencia que están trabajando en pos de conseguir y de lograr que nuestros egresados sean competentes. Pero también es cierto que hay una alta deserción y un desgranamiento que hace que las carreras terminen los alumnos estudiantes en más de lo previsto, esos 5 años pensados. Por otro lado, nuestros estudiantes no aprenden lo que precisan para su inserción laboral. Tampoco eso es la causa por la cual nosotros emprendemos este camino. Si bien es cierto que en algunos casos las empresas nos proponen hacer algunos cambios para acercar las nuevas tecnologías, también nos dicen que la formación integral de los ingenieros le permite fácilmente achicar esa brecha de componentes tecnológicos que están ahora en uso. Así que tampoco ese es el problema. Ahora, ¿debemos cambiar todo lo realizado hasta ahora? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que acá se propone es un proceso de mejora continua que se basa en el aprendizaje basado en competencia. No vamos a cambiar todo, no es la idea de cambiar todo, porque no es necesario cambiar todo. Sí es mejorar, que eso es lo que debemos hacer constantemente. ¿Por qué aprendizaje basado en competencias? Porque la próxima acreditación sea por competencias. No está tan claro, por lo menos las resoluciones no dejan explícito que sea por competencia. No obstante eso, Confedi en general y nosotros en particular creemos fervientemente en esta propuesta y estamos trabajando en consecuencia. Y por último, ¿nuestros planes de estudio deberán ser por competencias? Tampoco consideramos que va a haber grandes cambios en la estructura disciplinar de nuestros planes de estudio. Vamos a seguir trabajando con programas disciplinares, con contenidos. Ahora, hay mucho en este camino por hacer. Entonces, ¿por qué aprendizaje basado en competencias? Principalmente porque el aprendizaje basado en competencias, y en particular pensando en el concepto de resultados de aprendizaje, que es lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer después de un proceso de aprendizaje, ese concepto de resultados de aprendizaje principalmente es un aprendizaje centrado en el estudiante, o sea que nos permite el aprendizaje basado en competencias centrarnos en el estudiante, a diferencia de lo que históricamente quizás fue nuestra formación, donde el aprendizaje estaba centrado, o la enseñanza estaba centralizada en el docente. Por otro lado, el estudiante comprende mejor qué se espera de él,
y volvemos a los resultados de aprendizaje, porque explícitamente denotan en los planes de estudio qué es lo que se pretende de él. Por eso hacemos tanto foco en los resultados de aprendizaje. Por otro lado, disminuye la fragmentación del plan de estudios en contenidos disciplinares. Acá va a entrar en juego, cuando lleguemos a hablar de esto, de la matriz de competencias, porque normalmente los planes de estudios están compuestos por un conjunto de programas que tienen como integración las correlatividades, pero por supuesto que es mucho más lo que se precisa en cuanto a vinculación en los programas. Vamos a ver que la matriz de competencia nos permite entender cómo las distintas asignaturas, en función de sus resultados de aprendizaje, se integran para resolver distintas competencias. Por otro lado, permite implementar éticamente la rúbrica. Los resultados de aprendizaje permiten una rápida vinculación con las rúbricas, porque al estar claramente establecido qué es lo que pretendemos, qué es lo que se espera del alumno, es más fácil entender cómo vincular las rúbricas analíticas de aprendizaje. Y por último, permite la integración de saberes, esos saberes conocer, hacer y ser, y no solo pensar en contenidos como actualmente, como normalmente, históricamente, se desarrollan los planes de estudio, donde se privilegia el contenido, siendo este uno solo de los componentes de las competencias. Algunas preguntas. ¿Las competencias las impone el mercado o las universidades? El Confedi es un claro ejemplo de competencias que fueron desarrolladas en el ámbito de los decanos de ingeniería. Entonces, por supuesto que esta cuestión, que en su momento fue preocupante porque se suponía que las universidades iban a tener que satisfacer únicamente las necesidades de la empresa, que por cierto es importante, no es así, porque en realidad las competencias las deciden las universidades, y el Confedi en ese sentido, pionera, es un claro ejemplo de eso que está pasando. Bueno, por supuesto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competencias? Vamos a clarificar, o tratar de clarificar un poco el concepto de competencias, que si bien no existe un estándar en cuanto a qué es una competencia, y también es cierto que existen algunas definiciones no contradictorias, pero un poco difusas, vamos a tratar de establecer, al menos para nosotros, qué es lo que entendemos por competencias. ¿Por qué hablamos de competencias genéricas y específicas? Bueno, acá también tenemos que hacer referencia al gran trabajo de Confedi a partir del Libro Rojo, y antes incluso todavía, ¿no? Donde se establecieron para todas las ingenierías las competencias genéricas y específicas, genéricas para todas las ingenierías y específicas, que acá hubo un trabajo importante de las redes para establecer cuáles eran ellas a partir de las actividades reservadas. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Vamos a trabajar fuertemente en esto, porque es el eje sobre el cual vamos a desarrollar estos webinares. ¿Qué diferencia hay entre competencias y resultados de aprendizaje? Hay algunas diferencias, pero vamos a plantearlas en distintos contextos. Vamos a pensar a las competencias como lo macro y los resultados de aprendizaje como lo micro. Lo vamos a ver en su momento. Por supuesto, si estamos focalizados en los resultados de aprendizaje, tenemos que aclarar cómo se escriben y establecer pautas claras, lineamientos claros que nos permitan describir resultados de aprendizaje. Por otro lado, si yo determino resultados de aprendizaje, si el docente desarrolla resultados de aprendizaje, debo evaluarlo. Todo debe evaluarse. Las rúbricas analíticas, que también vamos a hacer foco en el desarrollo de rúbricas analíticas, son la herramienta adecuada, y no solamente para evaluar, sino como herramienta de aprendizaje. ¿Cómo desarrollo los resultados de aprendizaje? Este es un tema que no vamos a tocar nosotros, porque por supuesto es muy importante, pero quizás lo tengamos previsto para alguna actividad del año que viene. ¿Qué es una matriz de competencia? También vamos a charlar sobre las matrices de competencia, porque es el marco general a partir del cual nosotros podemos identificar la vinculación de las asignaturas con las competencias, y en particular los resultados de aprendizaje de las asignaturas vinculadas con las competencias.
Y por último, para empezar a trabajar directamente, ¿cómo desarrollo un plan de estudios basado en competencias? Esa es una pregunta que no estamos en condiciones de responder. Nosotros en general vamos a mantener nuestra estructura, como dijimos al inicio, y vamos a ir mejorando nuestras prácticas áulicas a partir de la incorporación de estos conceptos, que en particular los que están acá planteados en rojo son los que vamos a desarrollar en este webinar, vamos a completar en el segundo y vamos a trabajar fuertemente en el taller. Resumiendo, vamos a trabajar en particular en cómo escribo resultados de aprendizaje, cómo desarrollo, lo vamos a dejar para más adelante, y cómo evalúo los resultados de aprendizaje. Eso es el foco que vamos a poner en nuestro trabajo, en nuestro programa de formación que encaramos este año. Antecedentes, rápidamente. Si bien los antecedentes respecto a las competencias son mucho más antiguos, podemos pensar que a partir de la Declaración de Bolonia, que fueron las bases de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, comenzó todo esto en cuanto a la incorporación de competencias dentro de las universidades. El proyecto Turing, al poco tiempo, empezó a desarrollar competencias genéricas y específicas para muchas carreras. Y acá es importante establecer que muy rápidamente, con mucho reflejo, el CONFEDI ya en el 2004-2005 empezó a definir un proyecto estratégico de reforma curricular, donde ya planteaba el modelo en base a competencia. Y en el 2006 apareció el primer acuerdo sobre competencias genéricas, que luego en el 2013 generó el acuerdo, que fue la Declaración de Valparaíso, donde se tomó la idea, la propuesta de CONFEDI para toda Latinoamérica. En el año 2017, definimos las redes, definimos las competencias específicas. En el 2018 apareció el excelente trabajo de CONFEDI, sobre el cual nosotros nos basamos muchísimo para trabajar en la red. Vamos a hablar un poco de eso en un rato, que es la propuesta de estándares, que fue la base de los nuevos estándares que se están desarrollando, que hace muy poco aparecieron, y en particular hacemos referencia a la resolución 1557 de nuestra carrera. Temario. Vamos a empezar con conceptos de competencia, seguimos con resultados de aprendizaje, luego vamos a trabajar un poco sobre rúbricas, y al final, bibliografía recomendada. Esto está pensado desde un punto de vista, de una visión pragmática. Vamos a trabajar sobre conceptos para que después, inductivamente, aquellos docentes que quieran profundizar van a poder hacerlo. No vamos a empezar con teoría, vamos a empezar con cuestiones muy concretas y prácticas. La mayoría de los slides tienen abajo una referencia en donde fue tomado ese concepto. Aquellos que quieran profundizar pueden hacerlo fácilmente. Pero al final hay una descripción de una serie de libros muy interesantes en donde marcamos aquellos capítulos que, si tienen ganas de interiorizarse, lo pueden hacer. Son todos libros que pueden bajar de internet, están a libre disposición, y me parece que esta curación de bibliografía es importante porque hay muchísima bibliografía respecto a estos temas. Y lo que vamos a plantear al final es una serie de capítulos de un conjunto de libros que direccionan un poco más estos temas que estamos desarrollando ahora. Para empezar a tomar el tema de las competencias y para empezar a entenderlo, podemos partir de las dimensiones. Y estas dimensiones son los tres saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Está claro que una primera aproximación nos permite entender las dimensiones, pero los tres saberes no constituyen competencias. El tema acá pasa por la integración de estos tres saberes en la resolución de un problema profesional. Yo creo que acá está la clave para entender el concepto de competencias, independientemente de las varias definiciones que pueden existir. Ahora, vemos que resaltamos lo que implica el aprendizaje activo, el aprendizaje centrado en el estudiante, porque vemos que las competencias se desarrolla a través del aprendizaje activo y la reflexión, a partir de la posibilidad o la necesidad de resolver problemas en un contexto particular. Por supuesto, movilizando esos saberes, pero las competencias, y en particular los resultados de aprendizaje que están centrados en el estudiante, permite el aprendizaje activo.
algunas definiciones. Por supuesto, vamos a empezar con la definición que plantea Confedi. Dice que una competencia es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas y valores, permitiendo movilizar distintos saberes a fin de resolver situaciones profesionales. Otra definición de Tobón, que es un autor colombiano muy prolífico y muy interesante para leer, dice que son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas. Incluyen, fíjense acá, el saber ser, el saber conocer y el saber ser. Y una definición que quizás sea la que más me gusta a mí, que creo que reúne todas las condiciones para entender el concepto general de competencias, dice que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes, los 3 saberes, para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales en forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Ahora, para resumir este primer punto, podemos pensar en las competencias como la intersección de los 3 saberes, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente alcanza eso, sino es para resolver problemas profesionales. O sea, una forma de entender es que debemos desarrollar los 3 saberes, pero integrados con el objetivo de resolver un problema profesional. Algunas cuestiones. No se puede ser competente en forma teórica. O se es competente o no se es competente, y por supuesto no en forma teórica. La competencia se demuestra a través de la actuación y tiene un carácter finalizado. Y algo interesante, nosotros no vamos a evaluar competencias, porque las competencias son invisibles. Lo que vamos a evaluar son los desempeños observables que de alguna manera manifiestan a las competencias. También otra cuestión para tener en cuenta, lo que se denomina el modelo iceberg. Algunas partes de las competencias, las habilidades, los conocimientos, son los más visibles, esto es, los desempeños observables. En cambio, hay otras cuestiones que se vinculan con la personalidad que son mucho menos visibles, que son mucho más difíciles de entender. Pero bueno, en definitiva, nosotros tenemos una definición de competencias que engloba los 3 saberes en pos de obtener resolver problemas profesionales, y que parte de la competencia nosotros podemos visualizarla, que son los desempeños observables, que son aquellos que vamos a poder evaluar. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño comentario, porque en realidad nosotros nos basamos en la propuesta de estándares de segunda generación, el conocido libro rojo, que fíjense que ya en sus consideraciones plantea el consolidar un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y definir un enfoque basado en competencias, a partir de descriptores. Pero algo que es importante, y a veces nosotros lo dejamos de lado porque lo tenemos asumido. El trabajo que hizo Confedi en la definición de las competencias tecnológicas y las sociales, políticas y actitudinales, es un trabajo fundamental con el sentido de esa palabra, porque nosotros ya tomamos esas competencias. Ya está claro que esas competencias no las definió la industria, no las definió la empresa, la definió la academia, la definieron los decanos de facultades de ingeniería. Y nosotros que no tenemos que ver cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar, ni las tecnológicas ni las sociales. Están definidas, y eso es muy importante, porque partimos de un concepto claro a partir del cual nosotros vamos a tener que adaptar y trabajar en nuestros planes de estudio. Y por supuesto que también tenemos las competencias específicas. En nuestro caso tenemos 7 competencias específicas que están planteadas como competencias en un formato no estándar. Eso dio lugar a que años atrás nos tomemos el trabajo dentro de la red de desarrollar un documento que se denomina Aportes para la implementación de un modelo de formación orientado en competencias, que es un documento que está pronto a salir, está, digamos, en imprenta, sale prontamente, y este documento, Roberto quiere hacer un comentario. Perdón, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero hay algunas personas que están preguntando por el material. Queremos darles tranquilidad de que esto se va a compartir, de que todos van a poder disponer del material una vez finalizada la charla, van a poder descargarlo del sitio RISIC, así que por favor no se preocupen por el material.
Perfecto, sí, sí, tanto el material como el video va a estar disponible a partir de mañana o pasado a más tardar. Bueno, gracias Roberto. Lo que comentábamos hace un rato es que nosotros entendíamos que era necesario identificar claramente qué significaban cada uno de estos verbos, objetos de conocimiento, e hicimos un trabajo muy importante respecto de las actividades reservadas y respecto del alcance del título que no sean las actividades reservadas, en donde definimos verbo de desempeño y objeto de conocimiento, e hicimos un trabajo muy, muy importante en donde vinculamos las actividades reservadas, las competencias devenidas de las actividades reservadas, con las competencias específicas, con respecto a las competencias genéricas a partir de sus componentes, de modo tal que si nosotros de alguna manera resolvemos las competencias específicas a partir de los componentes de las competencias genéricas, estamos resolviendo todo. Rápidamente les muestro cuál es la característica del libro. Dentro de poco tiempo lo vamos a dejar a disposición, por supuesto, de toda la comunidad para los que quieran verlo. Bien, ahora, ya están establecidas las competencias. Habíamos dicho que el trabajo que está plasmado en el libro rojo nos permite a nosotros determinar cuáles son las competencias, tanto genéricas como específicas, que debe reunir genéricas todas las carreras de ingeniería, específicas todas las carreras de informática nuestras, más las específicas nuestras, ¿no? O sea, nuestra carrera debe cumplir con las competencias genéricas y también con las específicas. Eso ya lo tenemos. Ahora, la pregunta surge, si ya tenemos las competencias, nosotros cuando estamos trabajando en el ámbito áulico, ¿cómo determinamos qué resultados de aprendizaje debemos desarrollar y evaluar, por supuesto, en cada asignatura? Y acá viene esta herramienta tan importante que es la matriz de competencias. La matriz de competencias es una matriz bidimensional donde tenemos, por un lado, las competencias y su desagregación en capacidades, y por otro lado, tenemos las asignaturas que acá vemos, vamos a ver un gráfico rápidamente para entenderlo más rápidamente. Tenemos, por un lado, las competencias, sus componentes, capacidades o subcompetencias, las asignaturas, y vemos en la intersección de las competencias con las asignaturas, acá en particular un número, que denota el grado de complejidad en la autonomía y la integración de cada uno de las... cómo es la autonomía, cómo es la complejidad en cada asignatura del desarrollo de esas competencias. Está claro que en los primeros años partimos de números bajos, el 1, hasta llegar al 3. Entonces, esta competencia que rápidamente les voy a mostrar, la que nosotros tenemos armada en nuestra facultad, acá tenemos todas nuestras asignaturas, las competencias que tenemos designadas y el nivel. Mostrado en otros términos, tenemos las competencias, las asignaturas y el nivel de autonomía en cada uno de ellos. Entonces, esta matriz de competencias tiene como intersección un número, pero en realidad lo que importa no son las asignaturas, sí por supuesto que importa el número, por eso el nivel de autonomía de en cada asignatura. Lo que importa en la intersección es el conjunto de resultados de aprendizaje que aportan a esa competencia. Y a eso tenemos que plantear nosotros, porque esto está más o menos determinado, cada uno lo tendrá que desarrollar, esto es lo que ya tenemos todos, esta determinación del nivel de dominio, la que determina cada una de las carreras en función de cómo va a ir progresando el desarrollo de las competencias a partir del transcurso del tiempo, y nosotros después vamos a mostrar también lo que tenemos ya armado en nuestra facultad. Tenemos todas las asignaturas con las competencias, con las capacidades, con los niveles de dominio y los resultados de aprendizaje de todas las asignaturas. Es importante aclarar que esto que estamos hablando es producto de un trabajo que ya hemos desarrollado en la Universidad Abierta Interamericana, en conjunto con decano, directores, secretarios académicos, y
y la incorporación en el desarrollo de toda la planta docente. Es un trabajo que se realizó mancomunadamente y que nos llevó un tiempo poder resolverlo, pero ese es el camino que hay que hacer. Bien, seguramente aquellos que siguieron cursos, por ejemplo, el de MESEC, el de Víctor Kowalski, que son cursos muy importantes que se están dando sobre estos temas, observarán que existe lo que se denomina una matriz de tributación, que básicamente es lo mismo en cuanto a los componentes de las dimensiones. Lo que varía es qué va en la intersección, que puede ir solamente algo que denote que hay un vínculo, o puede ir el nivel de tributación de esa asignatura respecto de la competencia, que puede ser alto, medio, bajo o nulo. Es una matriz que es complementaria. Nosotros utilizamos la otra matriz de competencias, esta que planteamos acá, principalmente porque es la matriz de competencias que determinó la Vicerrectoría Académica para toda la universidad, y nosotros, por supuesto, nos adaptamos a ella. Pero por otro lado, logramos establecer a partir de los niveles de dominio una simple vinculación para la elección de los verbos en los resultados de aprendizaje, decía, una simple alineación con la taxonomía de Bloom. Eso lo vamos a ver la semana próxima. Bien, ahora vamos a los resultados de aprendizaje. Previo a esto, Roberto, si hay alguna consulta que alguien quiera hacer, si no, continuamos con la charla. En realidad solamente hay un comentario y una consulta. Hay un comentario cuando hablaste del tema de aprendizaje centrado en el estudiante. Ariel Begael comentó: el estudiante sería el centro o objeto pedagógico. ¿Querés hacer un breve comentario, aunque ya lo has desarrollado, pero quizás como para que quede claro la diferencia entre el paradigma del aprendizaje centrado en el docente y el aprendizaje centrado en el estudiante, donde la variación? Y después tenemos una pregunta de José Pablo Picolotolas, preguntando si las competencias no deberían ser definidas por la industria y el mercado. Bien, respecto al primer punto, si me permitís, Roberto, lo vamos a desarrollar un rato. Bueno, la genial. diferencia entre la aprendizaje basado en el docente y el alumno. Eso lo dejamos para un ratito. Respecto de lo otro, no, por supuesto que no. Por supuesto que nosotros tenemos que mirar a la industria, porque nuestros ingenieros tienen que trabajar en la industria, pero no podemos dejar que se definan las competencias en virtud de las necesidades concretas de la industria, porque la formación universitaria no es solamente formar profesionales para la industria, es una formación integral, y la decisión de cuáles son las competencias, por supuesto teniendo en cuenta las necesidades del entorno al cual nosotros como universidad le debemos, tenemos que tenerlo en cuenta, pero la decisión es nuestra, y de hecho ese fue el camino recorrido por Confedi. Las competencias específicas, las competencias genéricas, fueron definidas por la academia, y es como debe serse, ¿verdad? Porque en definitiva, uno de los problemas que se planteaba al inicio, cuando comenzó el tema de las competencias, es ese miedo de pensar que íbamos a tener una universidad utilitaria que solamente respondía a las necesidades concretas de la industria. Y por supuesto que no fue así, y si me preguntas a mí, por supuesto que adhiero totalmente a la necesidad de que las competencias, que ya están definidas, tanto genéricas como específicas, las defina la universidad. El otro tema, entonces, lo vemos hace un ratito. Sí, surgió una preguntita más, perdóname, pero Sí. justo hay una persona que está preguntando sobre qué competencias son las que se colocaron en la matriz de competencias, o sea, cuáles son las competencias que colocaste en la matriz, básicamente es eso. Bueno, esta primera charla la planteamos con seguramente muchos interrogantes. Por eso hay una continuación de la segunda charla, que va a ser el sábado que viene, donde vamos a hablar en particular de estos temas. Pero si queremos adelantar un poco, tenemos las competencias genéricas, las competencias específicas, que a partir de la definición que nosotros tenemos, elegimos cuáles ponemos. Así hay una decisión nuestra en cuanto a qué competencias y qué subcompetencias. Y de hecho,
el trabajo que nosotros hicimos en la red, Roberto, respecto del libro que está saliendo, fue enfocado básicamente en vincular a las competencias específicas con las competencias genéricas a partir de sus capacidades para tener más en claro nosotros cómo hacer esa vinculación. Pero eso lo vamos a tratar en el segundo webinar. La idea de este primer webinar, si me permitís, ahora también hago un pequeño paréntesis, es presentar los temas. La semana que viene vamos a establecer a partir de las 5:30 de la tarde un espacio de preguntas previo al segundo webinar. Igual hoy va a haber también un espacio de preguntas al finalizar, pero queremos más o menos, dentro de lo posible, respetar los tiempos. ¿Continuamos Bien. entonces, Roberto? Sí, te aclaro que te están ayudando a través del chat. Hay personas que están aclarando algunas preguntas, así que realmente se está poniendo muy interesante todo a través del chat. Te dejo seguir con la disertación. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a resultados de aprendizaje. Si lo ponemos muy simple, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, decimos que es lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de las actividades de aprendizaje. Y es ciertamente algo que está totalmente vinculado al aprendizaje centrado en el estudiante. Sintéticamente, eso es lo que nosotros aclaramos en pocas palabras de lo que es los que son los resultados de aprendizaje. Si entramos un poquito más en detalle, podemos decir que los resultados de aprendizaje son formulaciones de lo que los estudiantes deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar al concluir un trayecto formativo. Y si vemos el cuadro de Prieto, habla de resultados de aprendizaje, denotan las actuaciones que deben observarse en los estudiantes, expresan el nivel de logro, establecen criterios de desempeño, orientan tanto el proceso como la evaluación, y son manifestaciones o evidencias de desempeño. Ahora, y esto es lo que me preguntabas hace un ratito, ¿resultados de aprendizaje es lo mismo que objetivos? Y la pregunta podía transformarse en esto: aprendizaje centrado en el docente es lo mismo que versus aprendizaje centrado en el estudiante. ¿Por qué nosotros no hablamos de objetivos y hablamos de resultados de aprendizaje? Porque en general los objetivos están planteados en función de las intenciones del profesor. Normalmente los planes de estudio plantean lo que el docente pretende de los alumnos. En cambio, cuando lo planteamos en términos de resultados de aprendizaje, estamos centrándonos en el alumno y plantea que los resultados tienen la ventaja de ser enunciados claros acerca de lo que se espera que aprenda. Lo que se espera que aprenda, no lo que nosotros queremos. No está centrado en lo que nosotros vamos a darle, sino en lo que ellos aprenden. Ese es el foco, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en resultados de aprendizaje, que es una especie de refinamiento de las competencias, pero que está centrado en el estudiante. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿por qué trabajamos con resultados de aprendizaje y no trabajamos con las competencias? Ya tenemos todas las competencias definidas, supuestamente, si concluida ya está la matriz de competencias. ¿Por qué no trabajamos directamente con ellos? Y acá hay una cuestión que me parece importante resaltar. Las competencias, que no son muchas, no son tantas las competencias que uno debe resolver en una carrera. Fíjense que las competencias entre genéricas y las genéricas son 10 nada más, y después tenemos nosotros 7 competencias específicas, que muchas de ellas se pueden incluso vincular con las otras, no son tantas. ¿Por qué no trabajamos con ellas? Porque las competencias se deben desarrollar gradualmente y en forma progresiva y planificada a lo largo de la carrera. Veamos esto. Nosotros tenemos una competencia y su capacidad, y vemos que hay un conjunto de asignaturas que la van desarrollando desde un nivel de dominio bajo hasta el máximo nivel de dominio, a partir de un conjunto de resultados de aprendizaje de las asignaturas que aportan esta competencia. O sea que cuando hablamos de competencias, que no son muchas, esas se van desarrollando en forma progresiva. Las competencias se desarrollan en forma progresiva desde el nivel 1 en los primeros años hasta el nivel 3. En cambio, las competencias se descomponen en un conjunto de resultados de aprendizaje asociados a las asignaturas. Volvemos al cuadro. En la matriz de competencia lo que denota es no las asignaturas, sino los resultados de aprendizaje asociados a esa asignatura
que resuelven la competencia. Entonces, nosotros no trabajamos con las competencias en el aula, trabajamos con los resultados de aprendizaje, que es la forma de descomponer esa competencia en un conjunto observable de lo que esperamos que el alumno resuelva al final de un ciclo en forma progresiva. Por ejemplo, ¿cómo desarrollo y evalúo la competencia específica? La 1.3 es una competencia de nuestra terminal. Especificar, proyectar y desarrollar software. Es una competencia muy amplia. Entonces, es mucho más fácil plantearlo en términos de resultado de aprendizaje en una asignatura en particular. Entonces, por ejemplo, en una materia de base de datos, sería diseño una base de datos para persistir los datos en el tiempo aplicando el modelo relacional, aplicando el estándar UML. Entonces, yo no estoy desarrollando esta competencia que es grande, estoy desarrollando y evaluando en el ámbito de una asignatura un resultado de aprendizaje, por ejemplo este. ¿Cómo se escriben los resultados de aprendizaje? Bueno, los resultados de aprendizaje tienen componentes claros: verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condición. Los que hicieron el curso del laboratorio de MESEC verán claramente este gráfico y lo bien que desarrolló el laboratorio, la descripción de los componentes y los lineamientos para su concreción, y esta división en componentes separados para que se identifiquen claramente. Nosotros vamos a seguir esta propuesta porque es muy interesante. Entonces, ¿cómo se escriben los resultados de aprendizaje? Ahora vamos a hacer un pantallazo general. Esto lo vamos a desarrollar con detalle, con mucho detalle, la semana que viene. Pero bueno, primero está el verbo. Recuerden, verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condición. Verbo es la acción que se realiza sobre el objeto. Por ejemplo, diseño. Objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es la agrupación, la integración de saberes. No es ni un contenido, no es ni una unidad, es una integración de saberes. Es sobre lo cual aplica el verbo. Por ejemplo, una base de datos. La finalidad, bueno, es ¿para qué hago lo que hago? En este caso vemos para persistir los datos en el tiempo. Y por último, la condición. La finalidad puede ser más de una. La condición, que es una restricción. ¿Bajo qué circunstancias? Por ejemplo, en este caso, aplicando el modelo relacional y aplicando el estándar UML. Entonces, si bien esto lo vamos a desarrollar muy en detalle la semana próxima, el proceso es, primero establezco el objeto de conocimiento. Estoy en una asignatura. Establezco el objeto de conocimiento. Selecciono el verbo, establezco la finalidad y establezco la condición. Y escribo la competencia. Esto lo vamos a ver en detalle. Otros ejemplos de competencias específicas. Por ejemplo, modela casos de uso para representar los requisitos funcionales. Modela un sistema de información para representar su estructura estática y dinámica. Ejemplos de competencias asociadas a competencias sociales, políticas y actitudinales asociadas a asignaturas. Por ejemplo, resuelve situaciones de conflicto, presenta informes técnicos, reconoce el rol como futuro ingeniero. Entonces, esto que estamos hablando acá lo resumo, lo vamos a desarrollar la semana que viene a partir de la elección de los verbos, a partir de la taxonomía de Bloom, la relación entre los niveles de dominio de la matriz de competencia y los verbos, y cómo documentar resultados de aprendizaje. Vamos ahora a las rúbricas, Roberto, si hay alguna consulta. Yo no me quisiera extender mucho en el tiempo, pero si hay alguna consulta... Solo una pregunta de María Eugenia Stefanoni, que pregunta: ¿las competencias de las carreras de ingeniería se encuentran en el libro rojo? El libro rojo tiene detalladas las competencias genéricas de todas las ingenierías y las competencias específicas que devienen de las actividades reservadas de todas las terminales. Eso es lo que tiene el libro, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero en particular, si la pregunta era esa, sí. Y tengo una preguntita más de la misma docente, que es: ¿los resultados de aprendizaje los elaboran entre todos los profesores de cada carrera? En realidad, los resultados de aprendizaje lo deberían desarrollar los profesores de cada asignatura, porque depende de la estructura, como la tengan, pero
la carrera o sea, el resultado de aprendizaje, una vez establecido la matriz de competencias, es un trabajo de cada una de las asignaturas. Una vez definido cuáles son las competencias que tiene que desarrollar, tiene que ir a cada una de las asignaturas y ver cómo las resuelve a partir del establecimiento de un conjunto de resultados de aprendizaje, por asignatura. Bueno, Bien. por supuesto que habrá que ver cómo se manejan internamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la universidad ejes socioprofesionales y dividimos a los docentes en grupos y trabajaron en grupos, pero básicamente cada asignatura tiene que resolver sus propios resultados de aprendizaje. Bueno, tengo una última preguntita de nuestro querido amigo Elías Todorovich, integrante de la red, que dice, te la pregunta directamente a vos, Carlos. ¿Qué pensás sobre las diferencias entre competencias de egreso y competencias profesionales y lo que ella implica en este proceso de aprendizaje basado en competencias? Y además Está bien la pregunta, Elías, nuestro querido amigo Elías, porque esto también lo establece claramente Confedi. Diferencia las competencias de egreso con las competencias profesionales. No podemos pedirle a un recién egresado que tenga las mismas competencias profesionales de un profesional que hace 20 años está trabajando. Esas competencias se van a ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Y si nosotros pretendiéramos esas competencias profesionales, estaríamos alargando mucho más todavía las carreras en cuanto al nivel de exigencia. Estamos hablando acá de competencias de egreso, lo que es el piso mínimo que pretendemos en cuanto a competencias que desarrolle un ingresado de una carrera de ingeniería, no competencias profesionales. Quizás sea sutil la diferencia, pero me parece que es muy importante establecerlo, porque si no estaríamos sobrecargando a las actividades curriculares en pos de lograr unas competencias que recién un profesional adquiere después de muchos años de trabajo. Bien. Continuamos. ¿Hay alguna preguntita más? Hay una que la voy a responder yo. Nancy Farías pregunta si en mayo del 2021 salió otro libro rojo de Confedi, y la respuesta es no. Solo se aprobaron los nuevos estándares para todas las terminales de ingeniería. Sandra Milena Roa pregunta, ¿en los resultados de aprendizaje se debe ser tan específico a nivel de tecnología a utilizar? No, a ver, vamos a verlo eso la semana que viene. Quizás no sea tan importante. Las condiciones son restricciones que uno impone para enmarcar el resultado de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en la semana que viene. Quizás no sea tan... Las tecnologías varían, y si son tecnologías que varían rápidamente, quedarían desactualizados los resultados de aprendizaje. Fíjense que yo había puesto UML, que es un estándar establecido, he puesto el modelo relacional, que es un estándar establecido, pero está bien la pregunta en la medida en que si nosotros restringimos a cuestiones tecnológicas que puedan variar, estaríamos planteando resultados de aprendizajes perentorios, ¿no? Que en el tiempo deberíamos cambiarlo nuevamente, así que podrían ser un poco más generales. Sí. Bueno, te voy a leer una última pregunta. En realidad hay una docente que está haciendo un par de preguntas, pero ya se las contestó otro docente, así que... Muy bien, muy bien. Y por último, Silvana Marsiglia pregunta, ¿las competencias genéricas que se definieron son para la internacionalización de los títulos? ¿Se contempló eso? Esa es una idea. Fíjense que en el 2000, ahora no recuerdo el año, en la Declaración de Valparaíso se tomaron las competencias genéricas de Confedi para toda Latinoamérica, para CIDEI. Y la internacionalización de las carreras de ingeniería es uno de los objetivos de Confedi. Se tiene en cuenta, por supuesto, eso. Sí. Por supuesto que esas competencias genéricas están incluidas en el libro rojo. La respuesta para Silvana Marsiglia. Claro. Bueno, voy a leer una última, para así podemos continuar. ¿Cuál es la diferencia entre competencia específica y genérica frente a las competencias blandas y duras? A ver, nosotros tenemos las competencias genéricas y tenemos las profesionales, que son las duras, para decirlo rápidamente, y las sociales, que son las blandas. Si lo hacemos una definición rápida, sería esa la diferencia. Listo. No hay más preguntas, gracias. Sigamos. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a plantear el tema de rúbricas. Definimos los resultados de aprendizaje, bueno, ¿y cómo los evaluamos? Esa es la pregunta. Y lo pensamos como una especie de refinamiento. Tenemos la matriz de competencias, tenemos las competencias dentro de la matriz de competencias y asignaturas. De ahí, para cada asignatura, tenemos los resultados de aprendizaje, y ahí tenemos rúbricas analíticas que inicialmente las evalúan, pero vamos a ver que es mucho más que la evaluación lo que pretendemos de las rúbricas analíticas. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo vinculamos los resultados de aprendizaje con las rúbricas analíticas? Veamos un poquito qué son rúbricas. Rúbricas, o también denominadas matriz de valoración. En amarillo están los componentes. Instrumento de evaluación que permite determinar el nivel de logro en la resolución de problemas relacionando una serie de indicadores con descriptores de niveles de dominio. ¿Ven? El componente de la rúbrica es simple. Los componentes son simples, son 3. Lo difícil de la rúbrica son los descriptores, armar los descriptores. Es lo más complicado de la rúbrica. Por eso nosotros elaboramos y estamos utilizando dentro de la facultad una rúbrica analítica con descriptores presentados en términos mucho más explícitos que nos permiten, nos dan lineamiento de cómo armar esos descriptores. Lo vamos a ver en detalle, hoy vamos a ver algo, pero lo vamos a ver en detalle la semana que viene. ¿Para qué utilizamos las rúbricas? Bueno, permite inicialmente, tanto para profesores y estudiantes, evaluar criterios complejos. Facilita la comunicación a partir de tener claramente establecido cuáles son los criterios de evaluación, qué es lo que pretendemos en cada uno de los resultados de aprendizaje, y va a estar explícito. Y otra cuestión que facilita la evaluación 360, la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Ese es el proceso que nosotros incluso vamos a utilizar en el taller, y donde vamos a proponer el uso de la rúbrica mucho más que para evaluar, sino como parte de una herramienta de aprendizaje. Eso lo vamos a detallar en la semana que viene. Ahora, ¿por qué son importantes las rúbricas? Porque permite descomponer una tarea compleja a partir de tareas más simples. Eso es lo importante de las rúbricas. Y hago una advertencia. Si una competencia, en nuestro caso hablemos de resultado de aprendizaje, no puede describirse sin ambigüedades y ser evaluada en cuanto a sus desempeños observables, posiblemente no sea una competencia. O sea que tenemos que ser muy claros en cómo determinamos los resultados de aprendizaje, porque debe quedar más o menos implícito la forma en que esta va a ser evaluada. Si no queda claro eso, es que seguramente no es una competencia o un resultado de aprendizaje. Componentes de la rúbrica. Los componentes son simples. La rúbrica es una matriz en donde por un lado tenemos los niveles de logro, por otro lado tenemos los indicadores expresados en términos de criterios de evaluación, y por otro lado tenemos los descriptores. Estos descriptores son los más complejos de resolver, por lo cual tenemos nosotros establecido una matriz, que ahora vamos a mostrar un ejemplo, una rúbrica. Vamos a mostrar un ejemplo que permite identificar cada uno de los componentes. Bien, entonces, ¿qué son los indicadores? Se expresan en términos de criterio de evaluación. Y fíjense, corresponden los indicadores, N indicadores, corresponden a la descomposición del problema o tema a evaluar. Son las diferentes perspectivas en las que dividimos un problema. Los niveles de logro son los niveles en que se evalúan: excelente, logrado, en proceso, no logrado. Acá tenemos ejemplos. Un nivel de logro excelente, el estudiante manifiesta poseer un nivel de competencia excelente. Acá, un buen dominio. Acá, calidad aceptable. Acá, carece de esa competencia. Entonces, acá tenemos los descriptores, que es otro de los componentes, quizás el más complejo. Insisto en eso porque realmente es así, cuesta mucho armarlos. Y es por esa razón que, como producto del taller que vamos a realizar a partir del 22, la propuesta es que haya un conjunto importante de rúbricas analíticas de diversos temas que puedan ser compartidos por toda la red, y por supuesto por todos los que quieran utilizarlo, de modo tal que sirva como ejemplo para ser utilizado o para ser reutilizado, pero a partir de una base. Acá tenemos la forma en que nosotros proponemos armar los criterios de evaluación, y vamos a entrar a una rúbrica que estamos utilizando en la facultad, que es una rúbrica analítica. Fíjense, tenemos un encabezado en donde se vincula el tema, la asignatura, el nivel de dominio, el nivel de aprobación, las competencias, la subcompetencia. Acá tenemos a qué corresponde respecto de los bloques. Bueno, esto está bloqueado. Y acá tenemos, ven, acá tenemos
los indicadores, los criterios de evaluación, la descomposición, y acá tenemos en el medio los niveles de logro y la forma en que estos están descritos. Y podemos, en esta rúbrica, podemos poner el valor que consideramos a partir de la evaluación. Acá va mostrando cómo ese valor va cambiando, y esta es una forma de evaluar. Ahora, esta forma de evaluar es importante porque deja en claro, como instrumento, la rúbrica, la posibilidad de establecer qué es lo que se pretende en cada uno de los niveles. Y por supuesto que el uso de la rúbrica en la autoevaluación no tiene que ser posterior al desarrollo de un trabajo, sino que tiene que ser en paralelo. Vamos a ver una propuesta la semana que viene de cómo usar las rúbricas en autoevaluación, pero no como evaluación, sino como criterio establecido, claro, de qué es lo que se pretende en cada una de las dimensiones en que se dividió el problema. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bien. ¿Cómo vinculamos los resultados de aprendizaje con las rúbricas? Esa es una linda pregunta. Tenemos la matriz de competencias, a partir de la matriz de competencias tenemos las competencias y capacidades, y ahora sí vamos a la asignatura. Estamos trabajando dirigidos al docente, que trabaja en la asignatura. Tiene un conjunto de resultados de aprendizaje, y para cada resultado de aprendizaje, una o más rúbricas. Ahora, surge esta pregunta. ¿Debemos realizar una rúbrica analítica por cada resultado de aprendizaje? ¿De qué depende la cantidad de rúbricas? Primero, las rúbricas son excelentes. Son excelentes. No hay mucho más que decir que son excelentes, pero son muy difíciles de realizar. Una rúbrica bien hecha requiere de muchísimo tiempo. Entonces, no podemos pretender tener una rúbrica por cada resultado de aprendizaje, tener rúbricas asociadas, muchas rúbricas asociadas a un resultado de aprendizaje. Sería un trabajo inmenso. Ahora, si podemos trabajar colaborativamente y tener a disposición un repositorio de rúbricas de diferentes temas, por supuesto estamos hablando de nuestra carrera, entonces esto nos va a permitir, sí, poder asociar a las rúbricas con los resultados de aprendizaje. ¿Y de qué depende la cantidad de rúbricas asociadas a los resultados de aprendizaje? Básicamente depende del nivel de granularidad en que esté representado el resultado de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo esta competencia blanda, presenta informes técnicos para comunicar sus producciones, me alcanza con una rúbrica de presentación de informes. Ahora, si yo tengo este resultado de aprendizaje, analiza los modelos de análisis y diseño para representar la estructura estática y dinámica, bueno, acá tengo que tener rúbrica para casos de uso, rúbrica para diagrama de clase, rúbrica para etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, volviendo a las preguntas, esto sería lo ideal. Dependerá de la disponibilidad que tengamos de rúbricas, y en eso estamos trabajando. ¿Y de qué depende la cantidad de rúbricas analíticas? Bueno, depende de la granularidad en la representación de los resultados de aprendizaje. ¿Una rúbrica puede asociarse a diferentes resultados de aprendizaje? Nosotros tenemos para cada asignatura un resultado de aprendizaje que puede ser diferente. Y por supuesto que puede asociarse. Veamos un ejemplo. Una rúbrica de diagrama de clases, por ejemplo, puede ser utilizada en una asignatura a partir de un resultado de aprendizaje en el nivel 1 de una asignatura de segundo año, por supuesto con un nivel de exigencia acorde al nivel 1. No vamos a pedirle que sea excelente todo. Después tenemos en el tercer año, en el nivel 2, dos asignaturas, trabajo de campo 1 y trabajo de diploma. Usamos la misma rúbrica para otro resultado de aprendizaje. Y tenemos en quinto año, trabajo final de ingeniería, donde se hace un desarrollo tecnológico, donde se usa diagramas de clase, y podemos usar la misma rúbrica, por supuesto, exigiendo más. ¿Cómo evalúo utilizando rúbricas analíticas? Dijimos que la evaluación en cuanto a el resultado cuantitativo, quizás sea lo menos significativo de la rúbrica, pero se puede usar para eso. Entonces, cuando nosotros creamos una rúbrica, tenemos un conjunto de indicadores, y a cada uno le ponemos un peso. Ese peso denota porcentualmente la importancia de ese indicador respecto del todo. Recuerden que descomponemos un problema en un conjunto de criterios de evaluación que son los indicadores. Esa descomposición nos permite entender mejor, y cada uno de los indicadores a su vez está descompuesto. Entonces, por ejemplo, la legibilidad del modelo nosotros le damos un 15%. Ahora, este criterio de evaluación tiene a su vez 3 subcriterios, y cada uno tiene su valor.
esto se establece en forma proporcional. Esto es, se puede modificar, esto ya está establecido. Después vamos a la evaluación cualitativa. Una característica que nosotros hemos incorporado a las rúbricas analíticas para el proceso de retroalimentación producto de la heteroevaluación y de la coevaluación es comentarios para los niveles de logro que sean menores a excelente. Esto es, si nosotros estamos evaluando una rúbrica, un trabajo a partir de una rúbrica, no alcanza con decirle que está en proceso o que no está logrado. Es importante establecer cuál es el problema y una sugerencia. Esta es la utilidad que tienen las rúbricas analíticas que nosotros proponemos. Este componente es muy importante porque no solamente dejan claro en dónde está identificado el problema, que ya con las características de cómo están están desarrollados los descriptores es bastante analítico, sino que además en la heteroevaluación o en la coevaluación identificamos en forma escrita cuál es el problema y hacemos una propuesta de solución. Entonces, ven, esto está planteado acá. Acá ustedes tienen, por ejemplo, si le ponen excelente, bueno, acá no habría que poner nada, porque ya no hay más que hacer, pero si yo le pongo, estoy evaluando y pongo que es no logrado, no alcanza con que él sepa que esto no logró, sino que acá especificar respecto del trabajo sobre el cual la rúbrica actuó, cuál fue el problema y cómo lo detecta. Esa es una de las características de la rúbrica que estamos presentando nosotros. Bien, ahora, estamos cerrando. Un aviso importante. Por supuesto que la evaluación no asegura la adquisición de competencias. La adquisición de competencias está vinculado con el uso adecuado de diferentes técnicas, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, etc. O sea que la evaluación no nos asegura. La evaluación nos da una retroalimentación, nos permite a nosotros como docentes saber la actuación de un alumno y al alumno, al estudiante, permite autoevaluarse, pero no es que usando las rúbricas nosotros aseguramos la adquisición de competencias por parte del estudiante. Para ir cerrando, en el webinar 2 vamos a trabajar en particular cómo identificar los indicadores, cómo escribir los criterios analíticos y cómo utilizar las rúbricas analíticas para la evaluación 360. Para terminar, un ejemplo simple para ver cómo es la transición. Dijimos al principio, no es que tenemos que cambiar todo, estamos trabajando bien, hace muchos años que trabajamos, hay mucho empeño en hacer las cosas bien, esto es un proceso de mejora. Una pequeña transición. Inicialmente podemos pensar que tenemos un programa de la asignatura que tiene objetivos, que tiene unidades, que tiene guías y que tiene criterios de acreditación. Una transición simple de ese programa, centrado en el docente, porque está planteado en términos de objetivos, es otro modelo donde identificamos la asignatura en la matriz de competencias, determinamos lo que ya está establecido, cuáles son las competencias y capacidades asociadas, determinamos a partir de eso cuál es el objeto de conocimiento en nuestra asignatura, cuál es el verbo, cuál es la finalidad, determinamos los saberes implicados, escribimos los resultados de aprendizaje y desarrollamos las rúbricas. Ven que esta transición bastante simple, y sobre esto estamos trabajando, nos permite pasar de un enfoque centrado en el docente a un enfoque centrado en el estudiante, a partir de la identificación de los resultados de aprendizaje, pero enmarcado en la matriz de competencia que nos guía en cuanto a determinar para cada una de las asignaturas cuál es la responsabilidad que tiene en función de resolver las competencias. Esto es un ejemplo de lo que vamos a hacer la semana que viene, y en el taller también, de cómo a partir de la identificación de la competencia, de la capacidad, del nivel de dominio, de los verbos y de las unidades, establecemos el diagrama el resultado de aprendizaje de una asignatura en particular, metodología de desarrollo de sistemas 2, pero complementando todo lo que vimos hasta ahora. Y esto es una forma de vincular todo, ¿no? Tengo la matriz de competencia, la competencia de egreso, acá hablamos directamente de competencias de egreso, hablamos de la capacidad y el nivel de dominio, hablamos de los resultados de aprendizaje, hablamos de los saberes implicados, la unidad 2, esta guía, acá
trabajamos en la unidad 4 con esta guía, evaluamos con esta rúbrica, y en particular, cuando hablamos de las competencias transversales, tenemos la matriz de competencia, competencias de egreso, la capacidad, el nivel de dominio, el resultado de aprendizaje y el saber ser, actitudes y valores, a partir de una evaluación de algún trabajo en particular con una rúbrica de trabajo colaborativo, o en las presentaciones con una rúbrica de presentación oral. Y por último, esta podría ser un ejemplo de secuencia didáctica. Yo tengo el resultado de aprendizaje, tengo la unidad sobre el cual desarrollo, tengo una serie de estrategias didácticas: evaluación diagnóstica, aula invertida, método expositivo, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje colaborativo, presentación oral. Y bueno, yo voy estableciendo para cada resultado de aprendizaje qué unidad corresponde, por supuesto, cuáles son los trabajos prácticos y cuál sería la secuencia didáctica. Comienzo con una evaluación diagnóstica, después sigo con la aula invertida, después hago una resolución de problemas, porque empiezo con aula invertida. Después sigo con el método expositivo, hago un trabajo colaborativo y hago una presentación oral. Bien, para ir cerrando, ahora sí, vamos a mostrar una serie de bibliografías recomendadas que pueden conseguirse, tienen la referencia, la pueden bajar de la red sin ningún problema, pero lo que planteamos acá es que para cada uno de los libros establecemos, para direccionar un poco la lectura, porque seguramente estamos todos muy ocupados y no podemos leer todo, algunos capítulos vinculados a lo que vimos que se puede ampliar conceptos que hemos comenzado a desarrollar ahora. Por ejemplo, la noción de competencia en el capítulo 1 de este libro, Construir competencias desde la escuela. El capítulo 2 y el capítulo 3 de secuencias didácticas, bases teóricas y filosóficas de la formación de competencias y secuencias didácticas. Después, en el libro Las competencias en la docencia universitaria, el capítulo 2, cómo se reconoce una competencia, el capítulo 3, cuáles son las dimensiones, por qué trabajar con el paradigma de competencias y resultado de aprendizaje. Después tenemos redactar y utilizar resultados de aprendizaje, un manual práctico, qué son los resultados de aprendizaje y cómo los redacto. Después, modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias, tenemos marco teórico sobre la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, modalidades de enseñanza, métodos de enseñanza. Y por último nos falta otro, aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la elaboración de competencias genéricas. Acá habla de competencias genéricas instrumentales, competencias genéricas interpersonales y competencias genéricas sistémicas. Acá tienen una serie de libros que les permite, si quieren profundizar en estas temáticas, poder hacerlo un poco más direccionado. Y por último, sí, un libro que es de fundamentación, ¿no? Formación basada en competencias, pensamiento complejo, diseño y curricular y didáctica, que es fundamentos del concepto de competencia desde el pensamiento complejo. Bien, esto es una introducción para después, sí, la semana que viene, ir al webinar 2, que es cómo escribir resultados de aprendizajes y diseñar rúbricas analíticas. La semana que viene vamos a desarrollar cómo escribir resultados de aprendizaje, en particular cómo escribir los resultados, cómo elegir los verbos, cómo relacionar los verbos, los niveles del dominio de la matriz de competencia con los verbos, y cómo documentar. En cuanto al diseño de rúbricas, cómo identifico a los indicadores, cómo escribo los criterios analíticos y cómo evalúo a partir del concepto de evaluación 360 usando rúbricas. En particular vamos a utilizar estos modelos, una rúbrica modelo que vamos a dejarla para que la usen todos, en donde tienen todos los componentes necesarios, tienen 2 tutoriales, tienen una configuración que pueden variar ustedes, y tienen la rúbrica donde acá tienen 10 criterios y cada uno tiene 10, pero esto puede ser personalizado para determinar la cantidad de criterios y descriptores que ustedes consideren. Acá tienen 2 tutoriales, cómo personalizar la rúbrica y cómo usar las rúbricas analíticas. Eso se los vamos a dar a todos para que lo tengan, para que lo puedan desarrollar. Después tenemos la plantilla
para resultados de aprendizaje, donde tenemos lo que vimos nosotros hoy, con la posibilidad de elegir para cada asignatura los bloques, y dentro de los bloques los descriptores, y después la justificación de por qué el verbo, por qué el objeto de conocimiento, por qué la finalidad, por qué la condición, y bueno, los saberes implicados. Esto es por 3, porque es lo que esta plantilla la vamos a utilizar en el taller. Y después tenemos rúbricas para evaluar rúbricas. Esto lo hemos incorporado, también va a estar a disposición de todos. Estas rúbricas permiten evaluar rúbricas, un concepto interesante, que a partir de la descripción de estos indicadores tenemos criterios analíticos para cada uno de los componentes. Y por último, tenemos rúbricas para evaluar resultados de aprendizaje, que nos permite tener los criterios analíticos, pero también nos permite evaluar resultados de aprendizaje. Esto es así porque nosotros, dentro del taller, vamos a aplicar el modelo 360 de evaluación utilizando rúbricas para evaluar rúbricas y rúbricas para evaluar resultados de aprendizaje. Como les comenté al inicio, previo al segundo webinar de la semana que viene, vamos a abrir un espacio de preguntas a partir de las 5:30 de la tarde, y después del cual vamos a trabajar en el segundo webinar. Bueno, creo que Roberto en su momento le comentó, la plantilla, si tienen lector de código QR, es la plantilla, el formulario que ustedes deberían llenar para primeramente obtener el certificado de asistencia, y acá también están los pasos que ustedes deben seguir para tener a su disposición la documentación que desarrollamos hoy, que incluye esta presentación, más el video que creo que mañana debería estar. Bien. Yo dejo de compartir, y estamos entonces a disposición de las preguntas. Nos fuimos un poco de tiempo, pero bueno. No, pero está plenamente justificado, Carlos, plenamente justificado. Mira, hay algunas preguntas que te voy a trasladar. También hubo muchos comentarios. La verdad es que se puso muy interesante en el chat. Hay todavía 320 personas conectadas en YouTube. Realmente has tenido un éxito rotundo en la actividad, Carlitos. Hemos tenido un éxito rotundo, sin duda. Paola Simiel pregunta si las rúbricas deben ser confeccionadas conjuntamente con los docentes y estudiantes, como según lo establecen o según lo sugieren algunos autores. ¿Cuál sería tu opinión, Carlitos? Sí, sin duda que la participación de los estudiantes en esa vinculación entre acuerdos entre estudiantes y alumnos es importante, pero me parece que se plantean con términos demasiado teóricos. Es medio complicado la involucración, el involucramiento de los estudiantes en el desarrollo de rúbricas, pero sería una buena práctica, o al menos hacerlos partícipes una vez que la rúbrica ya está terminada, para evaluar si las características de la misma es comprensible. Me parece que a efectos prácticos la rúbrica debe desarrollarse dentro del ámbito de la cátedra. Nosotros en particular venimos trabajando con rúbricas desde hace mucho tiempo, nosotros en la UAI. Esto que estamos presentando ahora es la evolución de las rúbricas. Nunca trabajamos a este nivel, llegamos a este nivel después de mucho tiempo, pero cuando desarrollamos las previas rúbricas lo hacíamos en conjunto, porque sinceramente es muy laborioso. Ahora, volviendo a la pregunta puntual, la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la rúbrica es interesante como propuesta, pero me parece que es de difícil concreción. Bien. Ana María Almeida pregunta si va a haber ejemplos prácticos de estas rúbricas, si van a quedar, si las vamos a dar a las rúbricas, dice que sería interesante tenerlas. Yo tenía pensado que las íbamos a cobrar, pero bueno, vos las largaste así, y bueno, respondele vos a la... Esa era la segunda parte, pero le veremos la semana que viene. No, la idea, nosotros en la red, bueno, ¿qué son redes? La red es para compartir. Nosotros, en ese sentido, compartimos todo. De hecho, hemos hecho un trabajo de mucho tiempo, lo hemos transformado en un libro y lo vamos a poner a disposición de todos, no solamente de nuestra red. Lo mismo vamos a hacer con las rúbricas. Las rúbricas que van a producirse en el taller y los resultados de aprendizaje que se van a desarrollar en el taller van a tener un proceso de curación, porque ya tenemos casi 27 evaluadores
que van a trabajar en ese proceso de evaluación y de retroalimentación, y nos va a permitir tener un repositorio de rúbricas con un cierto aseguramiento de la calidad en cuanto a su presentación, que va a estar a disposición de todos. De hecho, estas rúbricas que estamos mostrando ahora, el ejemplo de la rúbrica, por ejemplo, de diagrama de clases, o la rúbrica modelo, va a estar también a disposición. Nosotros creemos que tenemos que compartir todo, y eso va a permitir mejorar todo, porque es mucho trabajo, y en la medida que todos hagamos un poquito, va a ser mucho más fácil para todos. Así que la respuesta concreta es sí, se lo vamos a cobrar. Hay dos preguntas relacionadas. Una que hace María Eugenia Stefanoni, pregunta si las rúbricas podríamos pensarlas como mecanismo de evaluación continua para el logro de competencias, y Pablo Filotrani, un querido compañero de la RICIC, pregunta si se podrían aplicar a otros aspectos curriculares que no sean espacios curriculares. Vamos por la primera. Las rúbricas como parte de la evaluación formativa. Sí, sin duda. Nosotros pensamos en dos formas. La evaluación sumativa, que es la que nos permite a nosotros, de última, tener una nota, para decirlo rápidamente. Es una evaluación que da poco margen para la retroalimentación, porque ya culminamos un proceso, más si es al final de un ciclo. La evaluación formativa, las rúbricas son ideales para la formación, para la evaluación formativa. Pero, insisto, no pensemos en la rúbrica como un instrumento de evaluación. Me parece que como instrumento de evaluación ayuda a obtener numéricamente un valor, pero es lo menos importante. La rúbrica, como parte del proceso de evaluación formativa, con todo lo que eso implica, la retroalimentación que implica el uso de la rúbrica, estamos hablando de la evaluación 360, donde cada trabajo es evaluado, coevaluado y heteroevaluado. Ese proceso es lo que enriquece la rúbrica en el aprendizaje. Por eso planteamos más que rúbricas de evaluación, rúbricas de aprendizaje, donde la evaluación es un componente y quizás no es el más importante. La segunda pregunta me olvidé cuál era. Dice Pablo Filotrani, pregunta si se podrían aplicar rúbricas a otros aspectos curriculares que no sean espacios curriculares. Bueno, vos lo acabas de mostrar, estás haciendo rúbricas para evaluar rúbricas, y rúbricas para evaluar resultados de aprendizaje, así que la respuesta es sí, por supuesto. Sí. Es muy amplio lo que se puede hacer con las rúbricas, sí, sin duda. De hecho, tampoco pensemos a las rúbricas para resolver un problema tipo trabajo práctico. Puede ser también para resolver un informe, una tesis. Es muy amplio el uso de la rúbrica. Sin duda que nos da pauta, es muy flexible para hacer muchas cosas. Lía Rico pregunta, cuando los estudiantes trabajan en equipo, ¿cómo individualizar los resultados de aprendizaje? Una cosa es el trabajo formativo con el uso de rúbricas, y el trabajo colaborativo, que es muy importante. De hecho, es una de las competencias genéricas. Otra cosa es la acreditación individual de los conocimientos. No se evalúa al grupo al final. El trabajo colaborativo es parte del aprendizaje, pero el aseguramiento de que una competencia o un resultado de aprendizaje está resuelto es un tema individual. Tenemos que resolverlo de forma individual. Por eso, una cosa es la rúbrica como instrumento de aprendizaje, y otra cosa es la necesidad de determinar con claridad si un estudiante ha cumplido. Si es que trabaja en grupo, tendremos que hacer algún tipo de evaluación individual para asegurarnos que realmente ese estudiante, como yo a veces digo, trabajó y no estuvo tomando mate como hace mi amigo Oscar Pascal ahora. Bueno, y tenemos dos preguntas que están íntimamente relacionadas, que dicen las dos prácticamente. ¿Cómo podemos inscribirnos para poder participar del taller del tercer encuentro? Qué problema, ¿no? El taller del taller lo tenemos planteado por invitación, está más restringido, pero la idea que nosotros planteamos en su momento es que ese taller sea replicable. Esto que estamos planteando nosotros ahora como webinar, está claro que no es un desarrollo de ninguna competencia, porque es unidireccional. A lo sumo estamos estableciendo consultas
tratando de contestar algunas preguntas dentro de nuestras posibilidades, pero no estamos desarrollando ninguna competencia, porque la competencia no es escuchar hablar a alguien. Entonces, establecemos los aspectos, uno de los aspectos importantes de las competencias, que son los conocimientos, pero eso no alcanza. Por eso es que pasamos a una etapa de taller, donde ahí sí se va a tener que trabajar. Ahora, un taller de 300 personas es inviable. Por eso hacemos un taller mucho más limitado, pero con la intención de que las personas, los docentes que participen en ese taller, después con toda la documentación que estamos brindando, lo puedan replicar en sus facultades. Y esa es la forma en que la gente va a trabajar en los talleres. O sea, esa doble función del taller, la posibilidad de réplica en cada una de las facultades y la elaboración de insumos que van a ir en un repositorio que van a servir para que todos podamos utilizar tanto rúbricas, modelos de rúbricas completos de temas puntuales, como resultados de aprendizaje. Pero bueno, está limitado el taller es por invitación. Hay un comentario de Juan Pablo Taulamet que dice: me suena un poco contradictorio evaluar en forma individual si un alumno trabaja correctamente en forma grupal. Claro, es que el trabajo grupal se evalúa, incluso hay rúbricas de trabajo grupal. La pregunta surgió: ¿cómo aseguramos nosotros que si trabajamos grupalmente, cada uno de los que individualmente participan del grupo realmente trabajaron? E inevitablemente las evaluaciones en ese caso tendrían que ser individuales. Ahora, por supuesto que se puede evaluar, y hay formas de evaluar, porque hay rúbricas para trabajos grupales. Y yo estaría evaluando en todo caso esa competencia, trabajo grupal. No estaría evaluando una competencia específica como por ejemplo desarrollar algún tipo de modelo de clases. A ver, puede parecer contradictorio, pero de alguna manera nosotros tenemos que establecer normas que nos permitan asegurar que estamos acreditando los conocimientos de alguna persona y algún instrumento para evaluarlo. Porque de otra manera estaríamos evaluando un grupo y eso diluye las responsabilidades. Trabajamos en grupo, pero las calificaciones, que estamos hablando de, en todo caso, la parte sumativa del proceso, tiene que ser individual. Además, tiene que ser. A ver, cada uno lo maneja como quiere. Nosotros las instancias de acreditación concreta las hacemos individual. Y además no hay que perder de vista que hay una competencia blanda, por decirlo de alguna manera, es de trabajar de manera efectiva en grupos de trabajo, de manera grupal, y esa es una competencia que la debe adquirir cada estudiante. Por lo tanto, se debe evaluar de manera individual. La forma en que él colabora dentro de un grupo de trabajo, digamos. Bueno, no tenemos, a ver, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, hay una persona que dice: no comprendo la restricción de espacio, pero no me queda claro cómo se determina quiénes tienen prioridad para recibir la invitación al taller. Roberto, explícalo. Bueno, en realidad no es que hay una prioridad para asistir al taller. Lo cierto es que, como dijo Carlos, esta es una actividad que nació en principio para docentes de la red. La red está compuesta por unidades académicas. Cada unidad académica tiene su propio representante. Entonces la idea fue que haya dos actividades, primero que sean públicas, para que todo el mundo pueda participar, la puedan aprovechar todos. Pero después la tercera actividad, que ya requiere una evaluación de trabajos, y para lo cual hay un recurso que es mucho más finito, que son los evaluadores, ya para esa actividad está dispuesta para que participen un grupo por cada universidad, por cada unidad académica que pertenece a la red, y ese grupo es el que va a desarrollar la actividad dentro del taller. El objetivo, como dijo Carlos, es que este taller después pueda ser replicado en cada una de las unidades académicas. Por lo tanto, cada unidad académica va a participar si quiere, va a poder participar del taller con sus representantes, pero luego lo va a poder replicar para todos los docentes de la propia unidad. Por lo tanto, ahí ya queda en manos de cada unidad académica el poder replicarlo. Obviamente que no podemos hacer un taller. Ahora hay 320 personas, no podemos hacer un taller para 300, porque no tenemos esa cantidad de evaluadores para poder evaluar esa cantidad de trabajo. Por lo tanto, esto sería es una experiencia piloto de alguna forma,
para que cada unidad académica aprenda y vea cómo es la mecánica para poder después replicarlo internamente, digamos. La postulación al taller la hace cada representante de la unidad académica. O sea, cada unidad académica, cada una de las facultades que pertenecen a RICIC, tiene un representante. Ese representante es el que de alguna forma se va a poner de acuerdo con un grupito de 2 o 3 docentes que van a participar del taller. Juan Carlos Vázquez, en realidad, déjame un comentario último, Roberto, después Oscar Pascal quería hacer también un comentario sobre los pares evaluadores. En realidad, el problema parecería surgir para aquellos docentes que no conforman la red, porque todos los que están dentro de la red, o en forma directa o en forma indirecta, lo deberían, o sea, van a estar al tanto de lo que está sucediendo en el taller e incluso van a poder trabajar en un taller propio. Aquellos docentes que no pertenecen a la red, bueno, ahí sí se restringiría un poco su participación, pero bueno, en todo caso, en algún momento podemos pensar algo más abierto. Acá está Alejandro, que es el presidente de la Comisión de Enseñanza, está Oscar Pascal, podemos en algún momento ampliar un poquito esto si es necesario. Estamos nosotros, RICIC sigue con la idea de compartir todo lo que hace y estamos a disposición a partir de las necesidades que vayan surgiendo. Sí, Oscar, creo que quería aclarar, Oscar. Iba a decir eso, Carlito, lo dijiste vos mejor que yo, pero bueno, sí, es la función de Confedi y las redes de Confedi están para eso. Seguramente con Nelson, con Roberto Sotomayor y el resto del equipo y Alejandro Martínez que está acá, lo vamos a resolver. Otro aviso parroquial porque vi pasar algunas dudas. De las 26 redes de carrera o de las 26 terminales que expresa el libro rojo, quedaron 2 afuera que no tienen que ver con Confedi, sino con el tratamiento del Consejo de Universidades de diciembre del año pasado, que son Naval y Transporte. Sí entraron con artículo 43 y con actividades reservadas. Las últimas que entraron son Ferroviaria y Mecatrónica. Confedi está haciendo las gestiones para que Transporte y Naval, que son del 43, como así lo expresamos, por no tener estándar que se define esa situación. La otra cuestión, los decanos y decanas han recibido un correo de un miembro de CONEAU, que es Luján Petroni, donde nos piden que digamos cuáles son nuestros directores de carrera, no solamente de las informáticas, sino de todos. Que ese correo lo que está diciendo es qué está pensando CONEAU. CONEAU, con esa información de directores, lo que va a hacer es como una especie de mesa de ayuda, que un poco lo que hizo Ney acá con ustedes es este disparador de las dudas. Esas dudas las recepciona CONEAU y con eso hará la formación de pares, que como ustedes saben, los pares no son los de la primera generación, y al 31 de agosto las unidades académicas vía el rector elevamos los que nosotros entendemos son la nómina de pares. Esos van a ser sujetos de capacitación con esta estrategia que acabo de comentar. Y los plazos que por lo menos CONEAU le comenta a Confedi son a partir de mayo, que se nombró mayo de este año, que es la fecha que se publicó en el boletín oficial los estándares que nos mencionan. Corren un año, pero ese año es solamente para que aparezca un cronograma. Se está pensando que sobre fin de año, o seguramente como suele hacer CONEAU en febrero o marzo del año que viene, ese cronograma, cuando sea público, que sabemos que no va a haber voluntarias, que son todas obligatorias, que somos todas las ingenierías, ese cronograma va a tener un plazo también grande, un plazo medido no en meses, sino en años, porque ese plazo va a contemplar a todas las carreras. En ese plazo también grande habrá un proceso de capacitación, que esto que estamos haciendo recién empieza. Esa es para darle tranquilidad a los que están conectados. Muy linda actividad, Carlito, felicitar de vuelta a la RICIC. Esto recién empieza, estamos tranquilos. Todos los plazos que ustedes imaginan empiezan a tener algún sentido en el segundo semestre del 22 y no habrán carreras que empiecen el proceso no antes del 2023. Eso quería decir.
Gracias de vuelta a Roberto y a todos. No, al contrario, al contrario. Te paso una última preguntita que tengo de Juan Carlos Vázquez. Dice, la evaluación con la rúbrica no asegura la competencia, dijo Carlos, o sea, dijiste vos. ¿Cómo se asegura? ¿Hay otra instancia? Un buen desarrollo de las competencias a partir de, por ejemplo, aprendizaje centrado, basado en problemas o basado en proyectos. Por supuesto que es un elemento importante la rúbrica, pero no es que nosotros vamos a plantear un resultado de aprendizaje y después lo vamos a evaluar. Tenemos que desarrollarlo. A eso se refiere, a que no con plantear un resultado de aprendizaje y evaluarlo vamos a resolver una competencia. Esa competencia hay que desarrollarla. Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, hay muchas estrategias, entre ellas el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos. A eso se refiere. No estoy quitándole valor a la rúbrica, estoy diciendo que hay un elemento en el medio que está entre los resultados de aprendizaje y la rúbrica, que es el desarrollo, que hay que realizarlo y del cual nosotros no hemos hablado, que seguramente podemos plantearlo a partir del año que viene, algún tipo de capacitación sobre ese tema. Bien. Bueno, Carlos, creo que esto ha sido todo. La verdad es que felicitaciones, muchísimas gracias por todos los que han participado de manera tan activa, con muchas preguntas, hay mucha gente interesada, todavía hay 260 personas conectadas a YouTube, así que, bueno, genial, has generado un disparador muy importante. Creo que vamos a tener muchos asistentes en el próximo webinar, porque esto recién comienza. Y bueno, sinceramente, esto ya desbordó nuestras expectativas. Les agradecemos a todos que hayan participado. Gracias, Oscar, gracias, Alejandro, por el apoyo que nos han prestado. Y bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles, el miércoles 15. Recuerden que va a haber un espacio a partir de las 17:30 para preguntas, y a las 18 comienza ya el taller. Y recuerden, por favor, de inscribirse a través del formulario, no solo para recibir el certificado de participación en esta actividad, sino también para recibir la dirección, el URL del cual van a poder después descargarse el material que hoy se estuvo exponiendo. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bruno, por el apoyo.